Comenzamos con nuestra tercera clase donde estamos viendo la evolución de cómo empezar a entender desde cero el trading, cómo funcionan las estructuras internas, qué hay detrás, dónde se encuentran todas las personas, digamos, institucionales y traders alrededor del mercado, cómo funciona para que lo veamos de una forma mucho más fácil. Y por eso lo estábamos viendo y haciendo una comparativa donde el mercado financiero los estamos comparando con la plaza del pueblo global para que empecemos a entender con una plaza de papa o de cualquier cosa para que sea muchísimo más fácil y digerible para todos. Bueno, entonces comencemos con esta clase. Teniendo a continuación de lo que ya hemos hablado en las clases anteriores, aquí vamos a empezar a hablar del mercado de capitales, dónde crece la inversión y ahí empezamos a entender cómo se estructura y empezamos a ver una gran división que tiene el mercado de capitales. Empezamos a darnos cuenta que el mercado tiene dos fases, digamos así, mercado primario y mercado secundario. El mercado primario es donde podemos hablar de emisiones iniciales y donde se busca financiamiento. Y el mercado secundario es más un tema de negociación en bolsa y provisión de liquidez, que es lo que más que todo donde nosotros entramos la mayoría de traders independientes o de traders que no están en la misión primaria. Entonces, para definirlo, vamos a decirlo de esa manera. El mercado primario son las empresas que emiten valores por primera vez, como le podemos decir OPV, para financiar proyectos. En el mercado secundario lo que estamos viendo son valores que se negocian entre inversores de bolsa como en Madrid, Nueva York, aportando la liquidez esencial que se requiere. Entonces, abordemos esto mucho más. En el mercado primario, cuando estamos hablando, empezamos a hablar de todo tipo de activos. Hay emisión primaria tanto para títulos de deuda privada, deuda corporativa, deuda del gobierno, ¿sí? O sea, es decir, deuda pública. Y también tenemos emisión primaria para todo el tema de acciones. Bueno, aquí en Colombia hay algo que se llama BOCEAS y es algo que son bonos que se vuelven al final convertibles en acciones. Cada país tiene un nombre diferente para este tipo de títulos, pero para que me entiendan, estamos hablando de netamente de emisiones primarias donde salen los primeros títulos a cotizarse en la bolsa. Normalmente lo que se llega y lo estructura, este tipo de emisiones primarias, los estructuran bancas de inversión donde buscan hacer valoración de las compañías, es decir, y sobre todo el proyecto que están buscando. Normalmente las emisiones primarias entonces tienen dos propósitos. Hay dos tipos de propósitos para que lo tengamos súper claro. El primer propósito está alineado con el tema de que no quiero, digamos que, darle mayor participación al público general en mi empresa, es decir, como accionistas, donde yo le estoy otorgando el título de accionistas a las demás personas del público. Esa es una de las formas que donde digo no me interesa eso y cuando no me interesa eso, donde no quiero tener ni voz ni voto de los demás, me interesa entonces como empresa es más que todo emitir títulos de deuda. Yo les hago, simplemente les genero un título, un bono corporativo como empresa y en ese bono corporativo les estoy entregando el, poder, el derecho a una deuda a un futuro, pero no la posibilidad de ser accionista en mi compañía. En esa forma, pues no pierdo el control de mi compañía, seguimos manejando el mismo control, pero sí estoy adquiriendo una deuda con, digámoslo así, con el público en general. Entonces, esos son los llamados bonos que podemos encontrar en la mayoría de países y que se cotizan a través de una tasa, de un rendimiento, y bueno, eso ya tiene más variables, cupos, etcétera. No vamos a meternos ahí mucho, pero quiero que entiendan que están dos posibles emisiones de tanto de deuda o de la otra manera, como podríamos hablarlo en el mercado primario, de la emisión de títulos de valor como las acciones, donde yo estoy entregando el derecho a las personas ser parte de accionistas de mi compañía y de esa forma, dependiendo, hay diferentes tipos de acciones. Podemos hablar de acciones preferenciales, acciones ordinarias, acciones privilegiadas. En algún momento también se habló de ese tipo de acciones. Son tres tipos de acciones normalmente que se manejan en la mayoría de los mercados financieros en esta parte de América y en este tipo de acciones entonces estamos mirando qué tanto
poder o voto voy a tener para las personas que están llegando nuevas. Entonces, en algunas simplemente les doy derecho a derechos económicos, es decir, a tener un dividendo y netamente eso. Hay otras que entregan derecho a ese derecho económico y también al voto dentro de la junta, es decir, a tomar decisiones. Y pues todo esto está correlacionado. La banca de inversión ayuda a saber qué tanto, pues de qué tanto quiero de mi compañía sacar a bolsa, tanto por bonos o tanto por acciones. ¿Qué tanto estoy interesado? No sé, quiero tener tanta capacidad de endeudamiento, un 30, 40%, lo que sea. Ahí todo eso lo estudia la banca de inversión. Y en el tema de cuánto de mi capital, digamos que de la compañía yo quiero sacar a dividir entre diferentes accionistas del mercado público, pues eso también nos ayuda a estructurar la banca. La banca también ayuda a dar un precio objetivo, un precio, digamos, base en los que pueden salir estos títulos. Es decir, en cuánto más o menos puede salir la tasa de subasta de los títulos que estaríamos hablando de los bonos de deuda y de cuánto podría ser el precio que podría salir una acción a cotizar en bolsa. Entonces, cuando ya se hace todo ese estudio y finalmente se aprueba y es aprobado tanto por la Junta como también como obviamente por la Bolsa de Valores en general de cada país, el título se entra a cotizar dentro de una plataforma para que las personas puedan entrar a ser parte de ellas. En Estados Unidos muchas veces hace que se saque el título primero dentro de los institucionales y eso también pasa en Colombia en unos activos específicos para que los institucionales generen y hagan la creación de mercado respecto a este título y de esa forma se garantice la liquidez cuando el activo ya esté cotizando en bolsa y nadie quede sin la posibilidad de o de una oferta o de una compra. Entonces, para eso se hacen los creadores de mercados de los títulos en específico. Ahí estamos haciendo un resumen bastante breve de lo que significa el mercado primario. Cuando ya hablamos del mercado secundario, estamos hablando de que el título, ya sea bonos, ya sea el título que se te ocurra, de deuda o también acciones o ETFs o lo que les estaba mencionando, o sea, hay muchísimos tipos de activos. Cuando ya estamos hablando de un mercado secundario, estamos hablando de un mercado que ya el título está en pantalla, ya se puede transar, comprar y vender por parte de los diferentes, digamos, participantes del mercado. Y ahí estamos hablando de negociación de bolsa y provisión de liquidez. En el mercado secundario ya estamos hablando del mercado regular que vemos en cualquier mercado y ahí es cuando ya empezamos a mirar la valoración de los activos, qué tan valorados están, qué tan bajos, etcétera. Y en el tema, por ejemplo, de deuda, que es un mercado que no, pues que las personas en general no lo cotizan mucho, hay un mercado detrás donde se crean programas de creadores de mercado internos dentro de cada país para que se pueda garantizar la liquidez del activo. Entonces, más o menos por ahí va el tema. Lo que quiero que tengan claro es qué es un mercado primario y qué es un mercado secundario, donde estamos buscando la creación de ese mercado y donde está, lo más importante es donde estamos buscando unir las puntas del mercado para que sea un mercado fácil, dinámico, líquido, porque no hay nada más difícil que un mercado líquido donde no se ven compradores y vendedores y pues eso de cierta manera pierde dinamismo y también empieza a que los precios de valoración no se reflejan en la bolsa. Entonces es muy importante tener estas variables muy presentes para que sepamos que se crean los mercados y ahí es donde empieza a nacer todo lo que empezamos a ver en pantallas y en todos los activos del mundo, cómo se transan, cuando suben, cuando bajan, cuando están laterales. Todo eso empiezan a jugar todos los participantes del mercado de valores. Entonces, hasta aquí nuestra tercera clase. Vamos a continuar en nuestra cuarta clase explicando un poco más a fondo para que puedas ir entendiendo mucho mejor cómo funcionan los mercados financieros con Blueberry.